Dicen que si madrugamos todos los días, cumplimos con nuestras tareas y obedecemos las reglas, el éxito vendrá por sí solo. Pero, ¿y si esa es una de las mentiras más grandes que hemos creído? ¿Y si trabajar duro no es lo mismo que volverse rico? Robert Kiyosaki lo entendió muy pronto. De niño veía cómo su padre biológico, al que él llamaba su padre pobre, trabajaba sin descanso, estudiaba, se esforzaba, y aún así, cada fin de mes estaba igual, contando monedas, preocupado por las cuentas, esperando el próximo sueldo. En cambio, el padre de su mejor amigo, al que llamaba su padre rico, parecía moverse en otro mundo. No trabajaba más horas, pero su dinero trabajaba por él. Y esa simple diferencia lo cambió todo. Kiyosaki comprendió que el sistema no está diseñado para que seas libre, sino para que seas obediente. Te entrenan para ser un buen empleado, no para ser un libre pensador. Te dicen que el trabajo duro es la clave, pero no te enseñan a hacer que el dinero trabaje por ti. Y mientras la mayoría se levanta a las 5 de la mañana para trabajar 10 horas, los verdaderamente ricos dedican su tiempo a pensar, planear, invertir y crear activos. No intercambian su tiempo por dinero, crean sistemas que generan ingresos incluso cuando duermen. Si hoy te sientes atrapado, cansado o frustrado porque sientes que haces todo bien pero no avanzas, no estás solo. Millones de personas viven bajo el mismo engaño, creen que el esfuerzo es suficiente. Pero no lo es. Robert Kiyosaki lo repite una y otra vez, el dinero no te hace libre, la educación financiera sí. Trabajar duro en algo que no te pertenece solo te asegura una vida de dependencia. Trabajar inteligentemente en construir activos te da libertad. La diferencia no está en la cantidad de esfuerzo, sino en la dirección de ese esfuerzo. Piénsalo un momento, ¿cuántas personas conoces que trabajan más de 10 horas diarias y siguen sin poder ahorrar, sin poder viajar, sin poder descansar? Y por otro lado, ¿cuántas personas conoces que parecen tener tiempo, dinero y libertad, aunque no estén siempre ocupadas? No es suerte, es conocimiento. Es mentalidad. Y ahí está la clave, reprogramar tu mente para dejar de pensar como empleado y empezar a pensar como dueño. Robert aprendió esta lección cuando era joven. Su padre rico lo puso frente a un desafío. Le dijo, si quieres ser rico, deja de trabajar por dinero y empieza a trabajar por aprendizaje. Kiyosaki se molestó, no entendía cómo eso podía tener sentido. Pero su mentor le explicó algo que marcaría su vida para siempre, el dinero es una consecuencia, no una causa. Primero viene el conocimiento, luego viene el dinero. Quienes persiguen el dinero, terminan agotados. Quienes persiguen el aprendizaje, terminan libres. Y ahí está el punto ciego del sistema educativo tradicional, te enseña a ser un engranaje, no el dueño de la máquina. Te prepara para pedir permiso, no para crear oportunidades. Por eso, millones de personas pasan su vida trabajando duro para hacer ricos a otros. Ponen su tiempo, su energía y su salud en trabajos que nunca les darán libertad, y cuando se dan cuenta, ya es tarde. El cuerpo está cansado, la mente desgastada y el sueño de independencia quedó atrás. Kiyosaki insiste, trabajar duro es importante, pero trabajar con inteligencia es esencial. No se trata de dejar de trabajar, sino de aprender a hacerlo de manera estratégica. Mientras tú trabajas, tus activos deben trabajar contigo. Tus ideas, tu dinero, tus habilidades, todo debe convertirse en una red de ingresos que no dependa de tu presencia. Esa es la diferencia entre ser empleado y ser empresario, entre ser esclavo del reloj o dueño de tu tiempo. La verdadera pregunta no es cuánto trabajas, sino qué construyes con ese trabajo. Porque si trabajas duro en algo que no escala, seguirás atrapado. Pero si inviertes tu esfuerzo en algo que crece sin ti, habrás comenzado tu camino hacia la libertad financiera. Y eso, justo eso, es lo que los ricos enseñan a sus hijos y que el resto del mundo nunca aprende. Robert Kiyosaki decía que el mundo se divide en dos tipos de personas, los que corren detrás del dinero y los que hacen que el dinero corra detrás de ellos. Y la mayoría, sin darse cuenta, pasa toda su vida en el primer grupo. Trabajan más, se endeudan más, consumen más, y siguen pensando que la próxima subida de sueldo será su salvación. Pero no entienden que cada vez que ganan más, también gastan más. El sistema está hecho para mantenerlos ocupados, cansados y sin tiempo para pensar. Por eso, el primer paso para dejar de ser un trabajador duro y empezar a pensar como un rico es cambiar tu mentalidad respecto al dinero. Kiyosaki lo aprendió de su padre rico cuando éste le dijo, el dinero es una idea.
Si cambias tu forma de pensar, cambias tu destino. Y esto no es una frase bonita, es una realidad brutal. Porque si crees que tu valor está en tu salario, estás limitando tu potencial. Si crees que necesitas un trabajo para sobrevivir, entonces nunca serás libre. Pero si entiendes que el dinero es una herramienta que tú controlas, comienzas a abrir los ojos. El dinero no ama a los que trabajan más. Ama a los que entienden las reglas. Los ricos estudian cómo funciona el dinero. Aprenden sobre deudas buenas y malas, sobre impuestos, inversiones, activos y pasivos. Mientras la mayoría busca seguridad, ellos buscan oportunidades. Y eso lo cambia todo. Robert solía contar que, mientras su padre pobre decía, no puedo permitirme eso, su padre rico le enseñaba a preguntar, ¿cómo puedo permitírmelo? ¿Ves la diferencia? Una frase cierra tu mente. La otra la abre. Una te convierte en víctima, la otra en creador. El dinero sigue a la gente con ideas. Pero el sistema te educa para obedecer, no para crear. Por eso, si hoy sientes miedo, incertidumbre o ansiedad cuando piensas en dejar tu trabajo, es normal. Te entrenaron toda la vida para depender de un sueldo. Te enseñaron que un empleo es sinónimo de estabilidad, cuando en realidad es una cadena dorada. Es el tipo de prisión más cómoda del mundo, tienes un ingreso fijo, beneficios, horarios, y la ilusión de control. Pero si mañana tu jefe decide despedirte, todo se derrumba. Eso no es libertad, eso es dependencia. Y Kiyosaki lo vivió. Cuando renunció a su trabajo seguro en Xerox para emprender, la mayoría lo llamó loco. Pero él entendía algo que los demás no, prefería ser dueño de su fracaso que esclavo de su seguridad. Porque sabía que el aprendizaje que obtendría valía más que cualquier salario. El camino no fue fácil. Perdió dinero, fracasó varias veces, pero aprendió a pensar como inversionista. Aprendió a hacer que el dinero fluyera hacia él, no al revés. Y eso cambió su vida para siempre. Trabajar duro puede darte una vida cómoda, pero nunca una vida libre. Si quieres libertad financiera, debes aprender a construir sistemas que generen dinero incluso cuando no estás presente. Robert lo llama el juego de los activos. Un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo, y un pasivo es todo lo que saca dinero de él. Tan simple como eso. Si tu casa, tu carro o tus lujos te cuestan cada mes, son pasivos. Si tus inversiones, negocios o propiedades te generan ingresos, son activos. La gente pobre compra pasivos creyendo que son activos. Los ricos compran activos sabiendo que esos serán su libertad. La mayoría trabaja duro para comprar cosas que los mantienen atrapados. Casas grandes, autos nuevos, vacaciones caras. Todo financiado con deudas que los persiguen por años. Mientras tanto, los ricos usan el dinero del banco para invertir en activos que pagan esas deudas. El pobre trabaja por dinero. El rico hace que el dinero trabaje por él. El pobre teme perder dinero. El rico teme perder oportunidades. Y esa es la diferencia de mentalidad que marca el destino de cada uno. Los ricos no temen el riesgo, temen la ignorancia. Por eso, invierten constantemente en su educación financiera. Saben que el conocimiento es el activo más poderoso que existe. Kiyosaki lo repite una y otra vez, la gente pobre y la clase media trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Si entiendes esto, tu vida puede cambiar por completo. Porque el primer paso no está en ganar más, sino en aprender más. En entender cómo fluye el dinero, cómo se crean las oportunidades y cómo dejar de ser un jugador del sistema para convertirte en su dueño. Los ricos no piensan en términos de esfuerzo, piensan en términos de apalancamiento. Se preguntan, ¿cómo puedo obtener más resultados con menos tiempo y menos trabajo? Y esa pregunta los lleva a construir negocios, a invertir, a crear activos. Mientras los demás trabajan por su sueldo, ellos construyen su libertad. Robert Kiyosaki solía decir que el cambio más difícil no está en el bolsillo, sino en la mente. Porque una persona puede ganar la lotería y perderlo todo en pocos años, mientras otra, sin dinero, puede construir riqueza desde cero si entiende las reglas del juego. La diferencia está en cómo piensan. Y es ahí donde nace la verdadera independencia. Cambiar tu mentalidad es como reiniciar un sistema completo. No basta con leer libros o repetir frases motivacionales, debes cuestionar tus creencias más profundas, lo que te dijeron tus padres, lo que aprendiste en la escuela, lo que la sociedad te ha hecho creer sobre el éxito.
Desde niños nos repiten, estudia, consigue un buen trabajo y jubílate tranquilo. Pero nadie dice que el sistema de jubilación está roto, que el dinero se devalúa y que depender de un salario fijo en un mundo cambiante es una trampa silenciosa. Kiyosaki lo advirtió hace décadas, el mundo no recompensa a los que trabajan duro, recompensa a los que piensan diferente. Por eso los ricos enseñan a sus hijos a entender cómo fluye el dinero, mientras los demás enseñan a sus hijos a buscar seguridad. Y la seguridad, aunque suene tentadora, es el mayor enemigo de la libertad. Robert cuenta que cuando era joven, su padre pobre le decía, busca un empleo estable. Pero su padre rico le decía, crea algo tan valioso que la gente te busque a ti. Esa diferencia lo cambió todo. Porque la verdadera riqueza no está en lo que ganas, sino en lo que construyes. Si tú dejas de trabajar y el dinero deja de entrar, no eres libre, solo eres un empleado con mejores ingresos. Pero si tú puedes dejar de trabajar y el dinero sigue entrando, aunque sea poco, entonces estás construyendo tu libertad. Y la mayoría no lo entiende porque no lo ve. Creen que tener 2 trabajos es progreso, cuando en realidad es desesperación. Creen que ahorrar en un banco es seguridad, cuando en realidad es pérdida silenciosa por inflación. El dinero pierde valor cada año, pero la educación financiera lo multiplica. Los ricos no trabajan por dinero, trabajan por conocimiento. Usan el dinero como una herramienta, no como un amo. Y mientras la gente pobre gasta para sentirse rica, los ricos invierten para volverse libres. El cambio comienza cuando dejas de preguntarte cuánto gano, y empiezas a preguntarte cuánto aprendo. Porque cada nueva habilidad que adquieres, cada error que analizas, cada inversión que estudias, te acerca a la independencia. Robert aprendió ventas, liderazgo, inversión, marketing, todo lo que el sistema nunca enseña. Y aunque fracasó muchas veces, esos aprendizajes lo convirtieron en un empresario sólido. Una de sus frases más poderosas es, el fracaso es parte del éxito. Los perdedores evitan el fracaso. Los ganadores lo usan como lección. Y ese pensamiento lo diferencia de la mayoría. La gente teme perder dinero, pero no teme perder tiempo. Prefieren gastar 40 años trabajando por otros que 5 años construyendo su propio camino. Es un miedo disfrazado de prudencia, una trampa emocional que destruye sueños antes de empezar. Kiyosaki dice que el dinero fluye hacia quienes entienden el riesgo. Si no estás dispuesto a arriesgarte, siempre trabajarás para quien sí lo esté. Porque los ricos no evitan los riesgos, los administran. No buscan seguridad, buscan control. Y el control solo lo tienes cuando entiendes cómo se crea el dinero. El dinero no se gana, se genera. Nace de una idea, de una solución, de un sistema. Los empleados intercambian tiempo por dinero. Los empresarios intercambian valor por dinero. Los inversionistas intercambian dinero por más dinero. Y el paso de uno a otro no es cuestión de suerte, sino de conciencia. Debes entrenar tu mente para pensar como inversionista, no como empleado. Porque el empleado ve obstáculos, el inversionista ve oportunidades. Robert recuerda cuando lanzó su primer negocio y todo salió mal. Se endeudó, perdió socios, y hasta pensó en rendirse. Pero su padre rico le dijo, ahora estás aprendiendo más de lo que nunca aprenderías en una oficina. Esa frase lo cambió. Entendió que cada pérdida era una lección y que el verdadero fracaso no era perder dinero, sino no aprender nada del proceso. Por eso, el trabajo duro sin dirección solo genera cansancio. Pero el trabajo inteligente, con propósito y visión, genera riqueza. Si trabajas duro para construir algo tuyo, cada gota de sudor se convierte en inversión. Pero si trabajas duro para otro, cada gota se convierte en renta para alguien más. Y esa es la verdad que el sistema no quiere que sepas. El mayor error que comete la mayoría de la gente es creer que necesita más dinero. No. Lo que necesita es más educación financiera. Si no sabes cómo manejar lo que tienes, más dinero solo acelerará tu ruina. Por eso, cuando alguien le decía a Robert Kiyosaki, si tuviera más dinero, resolvería mis problemas, él respondía, si no sabes cómo manejar poco, tampoco sabrás manejar mucho. La libertad no empieza con millones, empieza con mentalidad. Robert lo aprendió observando a su padre rico. Este no era el hombre más inteligente ni el que más estudiaba, pero tenía algo que su padre pobre no, visión. Entendía el juego del dinero. Mientras unos se enfocan en ganar más, los ricos se enfocan en construir fuentes. Un empleado solo tiene una fuente, su trabajo. Un empresario tiene varias.
Si una se cae, las otras lo sostienen. Esa es la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Y aquí está la verdad que pocos quieren escuchar: el dinero no te hará libre si tu mente sigue siendo esclava. Puedes tener un mejor empleo, un mejor sueldo, una mejor casa, pero si no tienes control sobre tus ingresos, tus gastos y tus inversiones, seguirás atrapado. La independencia financiera no llega cuando ganas mucho, sino cuando no dependes de nadie para vivir. Kiyosaki dice que todos tenemos el poder de cambiar nuestra situación, pero muy pocos lo hacen porque están paralizados por el miedo. Miedo a fallar, miedo a perder, miedo al que dirán. Pero ese miedo es el guardián de tu libertad. Si no lo enfrentas, nunca pasarás la puerta. La mayoría de la gente vive dentro de su zona de confort, un espacio seguro, pero sin crecimiento. Los ricos viven en la zona de aprendizaje, un espacio incómodo, pero lleno de oportunidades. La diferencia está en una decisión. No necesitas dinero para empezar. Necesitas empezar para tener dinero. Empieza por educarte. Lee, escucha, analiza, invierte tiempo en entender cómo fluye el dinero. Luego, da pequeños pasos, elimina deudas malas, reduce gastos innecesarios, invierte en activos simples. No se trata de hacerte millonario mañana, se trata de cambiar tu dirección hoy. Porque cada paso que das hacia tu libertad te aleja de la esclavitud del salario. No te engañes, nadie te pagará lo suficiente como para que te vuelvas libre. Tu jefe no está pensando en tu libertad financiera, tú sí debes hacerlo. Robert lo dice claro: tu empleador te paga lo mínimo necesario para que no renuncies. Y tú haces lo mínimo necesario para no ser despedido. Eso no es éxito, eso es supervivencia. Entonces, ¿qué hacer en su lugar? Aprende a construir. Crea algo que te represente, algo que genere valor incluso cuando no estás trabajando. Aprende sobre negocios, inversiones, marketing, bienes raíces, criptomonedas, educación financiera. El conocimiento es el nuevo oro. Quien lo domina, domina su destino. Y recuerda, el dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya son. Si eres disciplinado, se multiplicará. Si eres impulsivo, desaparecerá. Por eso la verdadera riqueza no empieza en la cuenta bancaria, sino en la mente. La libertad se construye con decisiones diarias: leer cuando otros ven televisión, invertir cuando otros gastan, aprender cuando otros se rinden. Robert Kiyosaki no se volvió rico de la noche a la mañana. Falló muchas veces, quebró empresas, fue criticado y señalado. Pero nunca volvió a pensar como empleado. Cada error fue un maestro, cada pérdida una lección. Y eso lo hizo imparable. Por eso dice: el dinero va y viene, pero si tienes educación financiera, siempre lo podrás volver a ganar. Así que hoy, no te conformes con trabajar duro. Atrévete a trabajar inteligentemente. Deja que tus ideas, tu conocimiento y tus decisiones te abran las puertas de la libertad. Porque mientras tú estás aquí, escuchando esto, hay alguien allá afuera construyendo activos, creando sistemas y decidiendo no ser más esclavo del reloj. La pregunta es: ¿de qué lado quieres estar? ¿Del lado de los que se conforman con un salario o del lado de los que construyen su propia economía? Recuerda, el tiempo es el activo más valioso que tienes. No lo malgastes construyendo los sueños de otro. Empieza hoy, con lo que tengas, donde estés. Porque el momento perfecto no existe, pero tu decisión sí puede cambiarlo todo. El dinero no te dará libertad. Tu mentalidad sí. Y cuando entiendas eso, habrás dado el primer paso hacia la riqueza real.